acentuación, o sea, las tildes. En español las tildes sirven para saber dónde está el estrés de las palabras que estamos leyendo. En español no hay ninguna excusa para no saber cómo se pronuncia una palabra cuando está escrita, suponiendo que esté bien escrita. Entonces aquí tengo una lista con 4 palabras, ¿sí? Resoluto, galafete, bonomía y vilipendio, que seguramente ustedes no han escuchado antes, pero según cómo están escritas, el hecho, por ejemplo, de que resoluto no tiene ninguna tilde, galafete no tiene tilde, bonomía tiene una tilde aquí y vilipendio no tiene ninguna tilde, eso me dice a mí ya, porque me sé las reglas, que resoluto el estrés está aquí, galafete el estrés está aquí, bonomía obviamente si hay una tilde es porque el estrés está ahí y vilipendio el estrés está aquí. Eso, todo el mundo que sabe las tildes puede saber eso. Sin embargo, en inglés, aquí tienen un montón de palabras que ni siquiera me atrevo a pronunciar, pero ustedes no saben, por la manera como están escritas, cómo se pronuncian. No solo no saben cómo se pronuncian, sino que tampoco saben dónde está el estrés. Y no saben dónde el estrés porque en inglés no tienen tildes. Incluso, por ejemplo, palabras como esta se puede leer de 2 maneras, read y read, o live and live. Entonces, en inglés es una carencia que en español no tiene. Para poder poner tildes es esencial saber dónde está el estrés de esa palabra. Entonces, el estrés puede estar en la última sílaba, vamos a llamar a esas palabras agudas, como por ejemplo, camión, correr, actividad, comité, central, abrir, papá, escritor, olvidé. Y se fijan que algunas tienen tilde y otras no, y veremos por qué. El estrés también puede estar en la penúltima sílaba, ¿sí? Esas palabras se llaman llanas. Entonces tenemos el ejemplo de fácil, grande, mesero, hijo, mucho, escritura y lápiz, ¿sí? Second to last. Entonces también vemos que algunas tienen tilde y otras no tienen tilde, y veremos por qué. Y el estrés, por último, también puede estar en la antepenúltima sílaba, third to last, que se llaman esdrújulas. Entonces tenemos república, lámpara, teléfono, sábado, subtítulo, ¿sí? Aquí tendríamos, esta es la primera sílaba, esta es la segunda sílaba, esta es la tercera sílaba, lámpara, lo mismo, teléfono, sábado, y subtítulo. Pero se fijan que todas estas palabras esdrújulas tienen tilde. Entonces, ¿para qué sirven las tildes? Sirven para indicar palabras raras, palabras que no siguen las reglas generales. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales? La mayoría de las palabras en español van a ser llanas, ¿sí? El estrés va a estar en la segunda sílaba. Y no solo eso, sino que la mayoría de esas palabras van a terminar en N, en S o en una vocal. Ejemplos, perro, ¿sí? Esta es la primera sílaba, esta es la segunda sílaba, salgo, primera sílaba, segunda sílaba, papa, primera sílaba, segunda sílaba, computadora, 1, 2, pasajero, 1, 2, comida, 1, 2, documento, 1, 2, ¿sí? Entonces el estrés está en estas vocales y no solo eso, sino que todas estas palabras acaban está en vocal, 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 está en vocal y está en vocal, ¿sí? No he puesto ninguna que termine en N. Parten, por ejemplo, es una palabra también llana que acaba en N. Entonces estas palabras son normales y por eso no llevan tilde. También hay muchas palabras en español que son agudas, ¿sí? El estrés está en la primera sílaba, en la última. Y estas
palabras terminan en consonante que no es N ni es S, ¿sí? Entonces tenemos nariz, ¿sí? El estrés está ahí, subir, hotel, inferior, estoy, lugar, real, hacer, ¿sí? Todas tienen el estrés al final y terminan en una consonante que no es N y no es S. Y esas son palabras bastante comunes. Y hay muy pocas palabras esdrújulas, ¿sí? Donde el acento está en la tercera sílaba empezando por el final. Entonces, como ejemplo tienen simpática, ¿sí? 1, 2, 3. Inédito, 1, 2, 3. Cálido, 1, cálido, 1, 2, 3. Fanático, 1, 2, 3. Y lámpara, 1, 2 y 3. Y todas estas palabras son tan raras que van a ver que todas llevan tilde. Entonces, cuando las palabras no siguen estas reglas, van a llevar tilde. Y lo vamos a marcar porque son palabras extrañas. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esas palabras raras. Entonces, las palabras llanas que no terminen, ¿sí? Que no terminen en N, S o vocal, van a llevar tilde. Entonces, perro es una palabra llana, termina en vocal, no lleva tilde. Salgo es una palabra llana, termina en vocal, no lleva tilde. Papa es una palabra llana, termina en vocal, no lleva tilde. Computadora es una palabra llana, termina en vocal, no tiene tilde. Pasajero, lo mismo. Comida, lo mismo. Documento, lo mismo. Lápiz es una palabra llana porque el estrés está aquí, pero termina en Z. Y como termina en Z, vamos a marcar que es una palabra rara. Útil, lo mismo, es una palabra llana y termina en L, con lo cual también la vamos a marcar con una tilde. Álbum, una palabra llana, ¿sí? El estrés está aquí en la A y termina en M, ¿sí? No N, sino en M, entonces lleva una tilde. Árbol, palabra llana, termina en L, entonces lleva tilde. Mármol, lo mismo, perdón, el estrés está aquí, termina en L. Y fácil, el estrés está aquí y termina en L, ¿sí? Entonces, estas son excepciones a la regla que dice que la mayoría de las palabras llanas acaban en N, S o vocal. Y como son excepciones, las marcamos con una tilde. Las palabras agudas, justo al revés. Si terminan en vocal, N o S, van a ser palabras raras. Por eso, nariz, subir, hotel, inferior, estoy, lugar, real, hacer, ¿sí? Todas esas no terminan en N, no terminan en S, no terminan en vocal. Entonces son palabras normales, ¿sí? O comunes. Normales o comunes, ¿no? Prefiero comunes. Pero estas otras son palabras raras. Papá, en este caso tenemos una palabra aguda, termina en vocal, con tilde. Pelón, palabra aguda, termina en N, con tilde. Comí, palabra aguda, termina en vocal, con tilde. Maní, palabra aguda, termina en vocal, le pongo tilde. Pagó, aguda, vocal, tilde. Aguda, ES, le pongo tilde. Cayó, acaba en O, es aguda, lleva tilde. Amarás, termina en S, aguda, entonces le pongo tilde, ¿sí? Entonces, otra vez, estas son excepciones y por eso llevan tilde. Excepciones. Y las palabras esdrújulas ya hemos dicho que son raras, con lo cual todas las palabras esdrújulas van a llevar una tilde. Entonces, como las tildes sirven para marcar dónde está el estrés de las palabras que no se comportan de manera normal, las palabras que solo tienen una sílaba, ¿sí? Todas van a tener el estrés en esa sílaba, con lo cual no van a llevar tilde. Veremos que hay algunas excepciones porque hay palabras que pueden significar dos cosas y vamos a poner la tilde para ver si significa una cosa o significa otra, pero no hay ninguna diferencia en la pronunciación. Entonces los monosílabos, palabras de una sola sílaba, por lo general no van a tener tilde.
Aunque hay pocas palabras que llevan tilde en español, si recordemos que solo llevan tilde las excepciones, entonces podemos tener un párrafo entero sin ninguna tilde. Es importante saber ponerlas porque puede haber malentendidos. Y vamos a ver ahora unos ejemplos de palabras que dependiendo de dónde esté la tilde, va a estar el acento en un sitio diferente, con lo cual va a ser una palabra diferente. Por ejemplo, papa y papá, ¿sí? Papa, sé que tiene que ser una palabra llana porque termina en vocal y no tiene tilde, con lo cual sé que tiene que ser papa. Papá lleva tilde, entonces está ahí. ¿Qué es papa? Pope. Y papá, pues es mi papi, ¿no? Calle y calle. Calle, sé que el estrés está aquí porque está acentuada y esta otra palabra es una palabra normal y hemos dicho que las palabras normales, lo más común, y quiero que recuerden esto, son palabras llanas, ¿sí? Que el acento está en la segunda sílaba y todas estas van a acabar en vocal N o S. Entonces, si ven una palabra que no lleva tilde y que acaba en vocal N o S, va a ser una palabra llana. Entonces tenemos aquí calle, calle, street, y calle del verbo callarse. Aquí tenemos una palabra con 3 sílabas y 3 posibles acentuaciones. Esta es público, es una esdrújula que lleva tilde. Publicó, es aguda y lleva tilde, y esta otra no lleva tilde, con lo cual esta es la palabra más común y va a ser una palabra llana. Aquí, sabana y sábana. Sabana es una palabra llana, vean que no tiene tilde, termina en vocal, entonces es llana. Sábana es esdrújula y por eso lleva tilde. Y quiero que busquen estas en el diccionario para que sepan lo que son y no decírselo yo. Oro y oro. Otra vez, oro, aguda, termina en vocal, lleva tilde. Oro es llana, termina en vocal, no lleva tilde. Libro, termina en vocal, no lleva tilde, es llana. Y libró, aguda, termina en vocal, sí lleva tilde. Otro trío tenemos aquí. Habito, llana, termina en vocal, no lleva tilde, con lo cual tiene que estar ahí el estrés. Habitó y hábito. Lo mismo con bajo, bajó, bebe, bebé, inglés, inglés, ¿sí? Mucho cuidado con esta, porque esta la escriben mucho en sus composiciones y no significa lo mismo inglés que inglés. Y es una distinción muy importante. Lo mismo que mama y mamá. Entonces miren el diccionario lo que significa. Y por qué yo me río mucho cuando ustedes escriben composiciones y no ponen las tildes. Por supuesto, si ustedes están utilizando Word, ¿sí? El spell check de Word, Word no sabe a qué se refieren, con lo cual este tipo de palabras no van a poder escribirlas bien si solo confían en el corrector ortográfico de Word. Entonces vamos a practicar un poco con las palabras que hicimos el otro día en clase. Entonces una palabra como casa, ya sabemos que el estrés está en la primera A y vamos a hacer la división silábica aquí. Entonces sabemos que es una palabra llana, porque esta es la primera sílaba, esta es la segunda sílaba y termina en vocal. Entonces, tilde o no tilde. No tilde. Libro. Hacemos li, bro. El estrés está en la I, termina en vocal, no tilde. Radio. Ra, dio. Entonces, 2 sílabas, el estrés está en la segunda, termina en vocal, no tilde. Plata. Lo mismo. Una sílaba, 2 sílabas. El estrés está en la segunda, termina en vocal, no tiene tilde. Botella. Botella. 1, 2, 3. Otra palabra llana que termina en vocal, no tiene tilde. Perrito. P. Rito. 1, 2, 3. Palabra llana, termina en vocal, no tiene tilde. Entonces, fíjate, todas estas son palabras muy normales. Lámpara. Aquí tenemos tercera sílaba, con lo cual ya no es aguda, no es llana, sino que es esdrújula, y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Farmacia. Farmacia.
vocal, con lo cual no lleva tilde. Pelícano, P-Li-Ca-No. 1, 2, 3, 4. El estrés está en la tercera, con lo cual todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Quesadilla, esta es más larga. Que, sa, di, ya. 1, 2, 3, 4. El estrés está en la segunda, termina en vocal, no lleva tilde. Pueblo, pueblo. Otra vez tenemos otra llana que termina en vocal, no lleva tilde. Mosca, llana, termina en vocal, no lleva tilde. Mochila, otra vez, palabra llana, termina en vocal, no lleva tilde. Pizarrón, pizarrón. 1, 2, 3. En este caso es una palabra aguda, ¿sí? El estrés está en la última sílaba y acaba en N, con lo cual es una excepción. Entonces, sí lleva tilde. Computadora, computadora. 1, 2, 4, 5. Estrés en la segunda, termina en vocal, no lleva tilde. Borrador, borrador. Esta palabra es aguda, ¿sí? Porque el estrés está en la última sílaba, pero no acaba en vocal, no acaba en N, no acaba en S, entonces tampoco lleva vocal, tilde. Oficina, oficina. El estrés está en la segunda sílaba, termina en vocal, no lleva tilde. Hoja. Palabra llana, estrés está en la segunda sílaba, termina en vocal, no lleva tilde. Grapadora, grapadora. Estrés en la segunda sílaba, termina en vocal, no lleva tilde. Pollo, lo mismo, termina en vocal, es llana, no tiene tilde. Nieve, perdón. 1, 2, termina en vocal, es llana, no tiene tilde. Castillo, castillo. Estrés en la segunda sílaba, termina en vocal, no lleva tilde. Lápiz, palabra llana, pero aquí termina en Z. La Z no es vocal, no es N, no es S, con lo cual es una palabra rara y va a tener que llevar tilde. Correr, correr. Tenemos una palabra aguda, ¿sí? Porque el estrés está en esta sílaba y no termina en N, ni en S, ni en vocal, con lo cual tampoco hay que ponerle tilde. Televisión, televisión. El estrés está en la última sílaba, termina en N, con lo cual sí le hace falta una tilde. Escribir, escribir. Palabra aguda, el estrés está en la última sílaba, termina en R, con lo cual no hace falta ponerle la tilde. Canción, otra palabra aguda que termina en N, entonces es una palabra rara, se le pone la tilde. Despertador, despertador. Vemos que es una palabra aguda que termina en R, entonces no hace falta ponerle la tilde. Cámara, cámara, 1, 2, 3, es una palabra esdrújula, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Control, control, el estrés está en la última sílaba, termina en L, entonces está bien, no hace falta ponerle tilde. León, aquí tenemos también una palabra aguda, pero esta palabra aguda termina en N, y al terminar en N es una palabra rara y hay que ponerle la tilde. Autobús, autobús, palabra aguda, el estrés está en la última sílaba, termina en S y hay que ponerle tilde. Y eso es todo, amigos.